O sea, Nagorno-Karabaj es una región, o sea, que pues podríamos decir que el conflicto que ha venido entre apagándose y reavivándose esa llama, pues ya viene siendo desde, como dijiste tú, Ari, o sea, desde que cayó la URSS en el 91, o sea, y es específicamente el año 91, o sea, cuando ya estos pocos años de tensiones ya se salieron de control, porque, o sea, esta autonomía que tenía el Nagorno-Karabaj, la perdieron, porque al formar parte del territorio azerí, pues Azerbaiyán dijo, no, pues ya no tienes autonomía. Entonces, o sea, ya ahí se acaba. O sea, y ahí empezaron los problemas, los verdaderos problemas que la comunidad internacional, pues ha arrastrado. No, porque esto no nada más implica a Armenia y Azerbaiyán. O sea, estos son los dos actores directos de esta región que está en disputa. O sea, a fin de cuentas, pero involucra a muchísimos actores. ¿Por qué? Porque Armenia y Azerbaiyán forman parte de este conflicto y Armenia y Azerbaiyán tienen conexión con otros países, tanto vecinos como de regiones adyacentes, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar, o sea, por ejemplo, pues en el cómo, pues, o sea, por un lado está la postura de Armenia, ¿no? Estos territorios tienen a gente que se identifica conmigo, o sea, tiene armenios, tiene a cultura como la mía, tiene a cristianos ortodoxos de cierta cultura y de características, o sea, que se identifican conmigo. Y pues quiero que esa conexión cultural, o sea, vaya más allá. O sea, y esto es el que Nagorno-Karabaj, pues sí tenga respaldo tanto de Armenia como, pues que forme parte de esta, pues, o como los armenios le llaman, ¿no? La Gran Armenia, que es que, o sea, que incluyan a estos territorios que pues ellos ven como de ellos por la población que reside ahí. Y es un punto válido, a fin de cuentas. O sea, esto, o sea, se va con un concepto que o sea, que pues a lo mejor muchos no han escuchado, pero es del de irredentismo. El irredentismo ocurre cuando un país considera que hay territorios que son irredentos. Un territorio irredento es un territorio que no que forma parte, o sea, étnica y culturalmente y la población, o sea, se identifica con este país en cuestión, pero que este país en cuestión no ha liberado de una ocupación extranjera o no lo ha reintegrado a su territorio. O sea, como que no hay una unificación en lo territorial respecto a la cultura. O sea, Nagorno-Karabaj es ese caso, es un territorio irredento de los armenios. O sea, y ellos, o sea, buscan como ese acercamiento. Y sí, la finalidad última es una reunificación con ellos. Por otro lado está Azerbaiyán, que como muchos otros casos, o sea, de conflictos que nosotros incluso hemos hablado en otros podcasts, o sea, en otros episodios del podcast, o sea, por ejemplo, o sea, a lo mejor muchos no lo saben, pero Crimea, el conflicto de Crimea y del por qué Ucrania y Rusia están peleándose es porque originalmente formaba parte de Rusia en la división de las repúblicas soviéticas hasta que durante la Unión Soviética se le dio ese territorio a la República Socialista Soviética de Ucrania. Cuando se independizan las repúblicas, pues sí, o sea, a fin de cuentas, o sea, en el cómo están las cosas para ese día, Crimea forma parte de Ucrania, entonces se la quedó Ucrania. Pero esto fue por un cambio, un exchange territorial que hicieron. Y eso provocó el conflicto que hoy tenemos hasta ahorita. La caída de la URSS vino a provocar ese tipo de conflictos. O sea, pasó, o está pasando, o sea, por ejemplo, en el mapa que mostraste, el segundo en donde ya se veían, o sea, había otras dos regiones en Georgia, o sea, lo que es Abjasia, que es, o sea, la colita de Georgia, que está en el Mar Negro, del lado izquierdo, o sea, y también estaba otra región un poco arriba, o sea, son ejemplos de territorios, o sea, de una estrategia que aquí es donde se ve involucrada Rusia, ¿no? O sea, son ejemplos donde pues tiene planes para reconocer esos territorios como autónomos o independientes, para hacer un reacercamiento y lo mismo, o sea, está pasando ahorita. El Nagorno-Karabaj quiere una autonomía y una independencia, más que nada ya de los azeríes, porque desde su perspectiva ya hay una opresión, ya hay y es como tú dices, ¿no? O sea, Armenia dice, los Nagornos, o sea, del Alto Karabaj, y los armenios dicen, no, pero es que Azerbaiyán nos masacró, nos está desplazando étnicamente, nos está amedrentando, etcétera, etcétera, etcétera.
Y por el otro lado, Azerbaiyán está diciendo, no, pero es que lo estamos haciendo en defensa propia, ustedes lo hicieron primero, lo que quieras. Y eso cuenta nunca acaba. Pero eso es básicamente, este tipo de conflictos son muy característicos de la región, porque son cosas que se heredaron, pues, de la caída de la URSS y que por mera, o sea, por lo que dice en el papel de que en el territorio no es de cada uno, pero al mismo tiempo hay gente de otra nación en este país, pues por eso hay conflictos. O sea, es un conflicto que es étnico, que es cultural, pero que viene de un sistema heredado de otra época. Y como tú dices, esto empezó en los 20. O sea, esto es un conflicto larguísimo y que se heredó, o sea, y que como que, digamos que la URSS, la época de la URSS fue como la pausa. En cuanto se fue la URSS y ya no había un país que los uniera, volvió el problema. O sea, ese es, o sea de primer momento lo que yo puedo ver. Sí, ¿no? Y bueno, otra cosa que es bastante interesante, y justo, ¿no? Este sentido de pertenencia en el que tienen los armenios con la región y demás, a pesar de que, pues, en teoría es de Azerbaiyán y el control soberano según es de Azerbaiyán y demás, es, creo yo, pues, el combustible que sigue echando a andar esto, ¿no? Y después si tú agregas el hecho de que, bueno, existe esta tubería de gas natural, de petróleo, a 30, 40 kilómetros de donde está ocurriendo todo este conflicto, creo que es bastante complicado. Bueno, no bastante complicado, es como bastante sencillo entender como por qué está el conflicto, y, y te das cuenta del por qué sigue existiendo y